Hola chiquillos, bienvenidos a una nueva clase, nuestra clase número 10 ya, hemos avanzado harto. ¿Están todos listos para que empecemos con la clase? Hoy es un día un poco agitado, pero para que empecemos nomás. Hola chicos, a todos los que están conectados, que están esperando que empecemos. Eh, ¿Estamos listos entonces para comenzar con... Ahora vamos a ver lo que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan que revisamos todo lo que tenía que ver con la antesala a la Segunda Guerra y cómo los totalitarismos van a ser determinantes para que esto avance? Ya, entonces ahora una vez que dejamos eso claro la semana pasada, vamos a ir con la guerra en sí, ¿ya? Hola chiquillos, a los que se vienen incluyendo, empecemos nomás, ¿ya? Ya. Como les decía, entonces vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la guerra, ¿ya? Ya. Entonces, tenemos que tener claro eh, ciertos antecedentes que van a ser determinantes antes de que estalle la guerra propiamente tal, ¿ya? Eh, Sabemos entonces, ¿se acuerdan que lo mencionamos la clase pasada, que Alemania era como un problema para la paz europea, pero a pesar de eso, Inglaterra y Francia no querían, digamos, involucrarse en un conflicto porque venían todavía, digamos, estaban como todavía quedaban todos los resabios de lo que había sido la Primera Guerra Mundial y todos los inconvenientes que eso había traído. Ya las potencias europeas habían quedado, si bien Inglaterra y Francia se habían visto favorecidas, el ambiente y de tensión en Europa era muy importante. Entonces, digamos, para favorecer la paz, ellos trataron de mantenerse alejados del conflicto, ¿ya? Entonces, como Hitler veía que Alemania y Francia no se pronunciaban, él siguió, digamos, con el plan político que estaba llevando a cabo, que se acuerdan que habíamos dicho que consistía en dos aspectos fundamentales, y uno de esos es la conquista del espacio vital, ¿ya? ¿Se acuerdan en qué consistía este espacio vital? Chiquillos, ¿alguien por ahí? Para que podamos refrescar un poco y avanzar y también refrescar lo que vimos la clase pasada. ¿Ya? Entonces, el espacio vital tenía que ver con aquellos terrenos que le iban a permitir a Hitler lograr una economía estable en digamos, en Alemania, ¿ya? O sea, él no era que quisiera conquistar terrenos porque sí, para agrandar porque sí, sino que en su objetivo él veía que a través de la obtención de estos terrenos, él podía, por ejemplo, añadir materias primas necesarias para, digamos, impulsar la economía, ¿ya? Entonces, esa era la idea del espacio vital. Era todo con un fin económico, digamos, porque sabemos que Alemania había quedado muy golpeada después de la Primera Guerra, ¿ya? Y también después de la crisis económica del 29. Entonces, como Hitler veía que nadie hacía nada, él siguió conquistando, ¿ya? Prosiguió, digamos, en sus políticas. Y al mismo tiempo, Mussolini quería convertir a Italia en algo similar, digamos, a lo que había sido el Imperio Romano. Entonces también empezó, digamos, con la conquista de territorio, pero Mussolini no se iba a ir hacia el mismo sector que Alemania. La idea era, digamos, ellos eran aliados y no pretendían, digamos, tener diferencias entre sí, por lo que Mussolini se va hacia África para en ese lugar, digamos, en esos terrenos, él poder conquistar y, digamos, agrandar y ampliar los dominios de Italia, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Hitler va a invadir los territorios del zar que hasta en ese momento estaban en manos de los franceses, ¿ya? Y como les he dicho, Inglaterra y Francia todavía no se pronunciaban al respecto, digamos, no hacían nada. Entonces, hacia más o menos 1936, Hitler ya estaba ocupando en los terrenos de la Renania, que están hacia el oeste europeo, y se van a involucrar en la Guerra Civil Española junto a Mussolini. Voy muy rápido, es que estos son antecedentes, voy a ir más lentito. Si tienen dudas, me las hacen nomás, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar?
Hitler y Mussolini se van a, digamos, aliar, ellos ya son aliados, pero se van a unir para ir en favor de lo que es Italia, o sea, de la Guerra Civil Española. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Francisco Franco, un general, digamos, español, luego después, con la ayuda de Alemania y de Italia, él digamos, logra el poder? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Al mismo tiempo, lo que pasa con la Guerra Civil Española es que es como algunos historiadores, hay algunas visiones historiográficas que la ven así, que la ven como si fuese la antesala de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. La ven como una especie de ensayo de la Segunda Guerra, porque tenemos a Alemania e Italia por un lado apoyando al gobierno, digamos, de ideas fascistas de Francisco Franco, y por el otro lado tenemos a la Unión Soviética apoyando, digamos, a los movimientos republicanos y comunistas de izquierda que estaban surgiendo en España. Entonces algunos historiadores plantean que la Guerra Civil Española va a ser una especie de ensayo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Sabemos finalmente que la Guerra Civil Española ganó Franco, y él digamos, se instaló en el poder e instauró una dictadura que duró 40 años. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Ya, entonces, esto es lo que está pasando en Europa antes, digamos, antes de que estalle la Segunda Guerra, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? En el mismo año, 1936, Alemania e Italia se van a unir, digamos, formalmente. Hasta el momento, la alianza que existía entre italianos y alemanes no era, digamos, completamente formal. Por lo tanto, se van a unir ellos digamos, en la alianza que se va a denominar el Eje Roma-Berlín, ¿ya? Y que va a ser determinante para lo que va a suceder después, ¿ya? Miren, acá me preguntan si Hitler y Mussolini tienen la misma filosofía o tienen alguna diferencia en sus pensamientos políticos y sociales. Como vimos la clase de pasada, Carlos, eh, la, los gobiernos fascistas todos mantienen, digamos, uno, eh, a ver, mantienen la misma idea principal. Son todos gobiernos totalitarios, son todos gobiernos que buscan, digamos, la supresión de las libertades de tanto de prensa como la de las personas. Ellos controlan todo lo que es la vida privada, también todo lo que es la vida pública, utilizan la violencia como fin para llevar, digamos, como para llevar a cabo sus fines. Entonces, sí, Hitler y Mussolini mantienen, digamos, la misma filosofía, ya, digamos, la misma política y la idea del fascismo como un gobierno totalitario en el que ellos, ambos, o sea, cada uno en su país, es como el máximo referente al que pueden acudir, digamos, al que pueden acudir las personas, se presentan como los salvadores de la tragedia que están viviendo sus países económica y sociales. Entonces podríamos decir que sí, Hitler y Mussolini son muy similares en muchos de sus planteamientos, ¿ya? Entonces eso mismo va a ser fundamental para que ellos formen esta alianza, este eje Roma-Berlín, porque ellos así, digamos, oficializan esta, est- est- estas similitudes, ¿ya? Al mismo tiempo también Alemania va a firmar con Japón, que Japón va a ser otra de las potencias importantes en lo que es la Segunda Guerra Mundial, porque digamos, estaba en Asia. Ellos estaban siendo, digamos, la potencia más importante asiática y también tenían, digamos, similitudes la idea de esto de ser la potencia, el estado, digamos, con mayor poder sobre Asia, ¿ya? A ver, Hitler, si bien Hitler hace, o sea, digamos, tenía esta política de la limpieza genética que él llamaba, Mussolini no va a presentarse tanto así durante el gobierno de Mussolini. En ese aspecto no son iguales. Por supuesto que ambos van a tener diferencias sustanciales, esa es una de ellas, pero en lo que tiene que ver con la filosofía del fascismo es lo mismo, prácticamente. Obviamente hay diferencias que podemos enumerar, digamos, pero son cosas no tan fundamentales. Lo que me interesa a mí es que les quede clara la idea de que ambos gobiernos, ambas ideas al ser fascistas tenían puntos en común, que son los que los mencioné recién, que tiene que ver con la violencia, con el totalitarismo, con el partido único, con el adoctrinamiento. ¿Ya?
Ahora, lo que sí tienen que tener claro es que todos los gobiernos fascistas sí eliminan, digamos, a sus oponentes, ¿ya? Pero no necesariamente lo hacen con un objetivo racial como el que tenía Hitler. Por ejemplo, Mussolini va a tomar preso a sus enemigos políticos principalmente, sí los van a, digamos, va a cometerse crímenes, asesinatos, pero no son, digamos, impulsados por la idea de la raza, sino que tienen que ver con una cuestión política, ¿ya? Entonces, eh, quedamos en esto, en la idea de que Japón era el... ¿Queda clara la pregunta? No sé si les queda más o menos claro para que no hayan confusiones al respecto, ¿ya? Claro, también tenían políticas económicas muy similares que tenían que ver con un rechazo hacia el capitalismo. Igual esto, chiquillos, lo vimos la clase pasada y la idea es que no estemos repasándolo a cada rato porque si no vamos a perder tiempo de esta. Si tienen cualquier duda pueden revisar la clase en el canal de YouTube o me pueden hacer preguntas a través del grupo, que igual es súper bueno porque ahí se responden ustedes mismos de repente. Entonces es súper, digamos, bueno el feedback que tienen, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Como Japón era una de las potencias más importantes en Asia, ellos se van a unir también en esta idea de estar contra los gobiernos de izquierda y por lo tanto se van a unir con lo que es Alemania y van a firmar el tratado, el pacto de Antikomintern, que es contra la Unión Soviética, ¿ya? A este pacto después se van a unir Italia, Italia, no sé por qué dice Italia y Japón si ya sabemos que está Japón. Un error de tipeo, ¿ya? Entonces lo que lo van a conformar principalmente son Italia, Japón y Alemania. ¿Ya, chiquillos? ¿Qué va a pasar entonces? Esto va a seguir de la misma manera, nadie se va a meter todavía, nadie va a intercedir, digamos, en lo que está haciendo Alemania con Italia y Japón en Asia. Entonces, en 1938, Hitler decide invadir Checoslovaquia y también Austria. Austria primero y luego Checoslovaquia, ¿ya? Y ya hacia, digamos, en el año 39, Mussolini, perdón, va a invadir Albania y en mayo de ese mismo año Hitler y Mussolini van a firmar el Pacto de Acero, que es un pacto que tiene que ver con apoyo militar. El pacto anterior, el eje Roma-Berlín, era más económico, más político. Ahora, el Pacto de Acero va a ser netamente militar en caso de conflicto, ¿ya? Finalmente, esto es súper inesperado y que, digamos, Inglaterra, Francia y los otros países que no estaban involucrados en el conflicto van a quedar así como, ¿pero qué está pasando? Porque en agosto del año 39, Alemania y la Unión Soviética van a firmar un pacto germano-soviético de no agresión. Entonces esto es como súper extraño porque el fascismo y el comunismo son, digamos, los enemigos principales que hay en este periodo y hasta el día de hoy, de repente, si ustedes quieren. Entonces, ¿qué va a pasar? Alemania y la Unión Soviética van a firmar este pacto y van a establecer, digamos, digo mucho esa palabra, van a establecer que ellos no van a atacarse mutuamente, por eso se llama un pacto de no agresión. Entonces ellos al mismo tiempo van a dividir Polonia y van a decir, ya, la mitad es para Rusia y la mitad es para Alemania. Y esto deja a todo el mundo así como, ¿qué está pasando? Porque nadie entiende nada. Y es básicamente porque la Unión Soviética no quiere involucrarse en lo que es las políticas europeas que se están viviendo en este momento. Ellos quieren mantenerse al margen de cierta forma de todo el conflicto. ¿Ya? Entonces, este pacto va a ser como relevante porque es un pacto que nadie esperaba, que no, digamos que no debería ocurrir. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? Ahí sí, ahora sí que sí, Inglaterra y Francia se dan cuenta y dicen, oye, pero ¿cómo hemos dejado que esto avance tanto? Y por lo tanto van a firmar un pacto con Polonia en el que, en el que ellos pretenden defender a Polonia frente a cualquier ataque de los alemanes. Ya en el pacto germano-soviético de no agresión, ellos todavía no habían invadido Polonia, sino que como que habían planteado hacerlo y al momento de hacerlo ellos iban a
ellos iban a dividirse Polonia, pero todavía no lo hacen. Entonces, frente a esa amenaza que existe real contra Polonia, Inglaterra y Francia van a firmar este pacto para defenderlo, ¿ya? Entonces, después, en septiembre, Alemania va a invadir Polonia. Entonces, Francia e Inglaterra se ven, digamos, obligados, respetando su tratado, a defender a Polonia, ¿ya? Por lo tanto, van a declararle la guerra a Alemania 2 días después de que Alemania haya invadido Polonia, ¿sí? Y al mismo tiempo, en Asia, Japón se está proponiendo conquistar China y está buscando, digamos, una forma de tener su propio espacio vital, siguiendo esta idea política implementada de cierta forma por Hitler. Japón también busca esta idea porque, acuérdense, la idea de obtener el espacio vital es una idea que lleva a que los países puedan desarrollar una economía completa en el sentido de que tienen acceso a materias primas, tienen acceso a las industrias, pueden procesarlas, ¿ya? Entonces Japón estaba haciendo más o menos lo mismo en Asia y estaba intentando de conquistar China y parte del sudeste asiático. Entonces, Alemania va a seguir avanzando sobre el resto de Europa, ¿ya? Y tenemos dos frentes que son el frente oriental y el frente occidental, ¿ya? En Oriente, como Alemania ya había tomado posesión de Polonia, la Unión Soviética dice, oye, ya, a mí me toca la mitad, de acuerdo a lo que firmamos con el pacto, entonces ellos van a tomar su mitad de Polonia que les corresponde por el pacto que habían firmado, ¿ya? Y después de tomar posesión de Polonia, para Alemania fue fácil, digamos, conquistar Polonia y establecerse ahí, ¿ya? Y después de hacer eso pasan a invadir Dinamarca y Noruega, ¿ya? O sea, ustedes se dan cuenta, esto es como Alemania prácticamente tenía casi toda Europa en sus manos, ¿ya? Y al mismo tiempo la Unión Soviética va a invadir Estonia, Lituania y Letonia. No es importante que se aprendan los países de memoria, chiquillos, sino que les quede clara la idea de cómo estas dos potencias, que son Alemania y la Unión Soviética, empiezan a agrandar sus terrenos a través de la conquista de otros países, ¿ya? Entonces, al mismo tiempo, en el frente occidental, Alemania también va a invadir Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia, ¿ya? Es sorprendente para la época que Alemania toma París con una sorprendente facilidad porque los alemanes no estaban preparados, o sea, los franceses, perdón, no estaban preparados para una invasión y una guerra. Entonces, ellos llegan y toman París muy fácilmente y los franceses, de cierta forma, se ven obligados a trasladarse hacia Londres y instalar ahí, digamos, su resistencia, ¿ya? Aquí me preguntan por qué. Eso explicaría por qué hay tantos alemanes con descendencia polaca. Sí, todo esto, la relación que existe entre Polonia y Alemania va a ser determinante para lo que está sucediendo hoy en día. Recordemos que Alemania estaba instalado en muchos países europeos, por lo tanto para instalarse en un país yo necesito gente que esté en ese país. Y al mismo tiempo se van dando digamos, la mezcla entre las personas y van, digamos, naciendo hijos de alemanes con polacas, y así. Eso es lo que sucede, digamos, en todo periodo, en toda guerra, que se tiende a, digamos, a la mestización, o sea, a la mezcla entre una y otra persona, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Inglaterra va a ser como el único país que va a estar en la lucha contra Alemania y son los únicos al mismo tiempo que tienen el poder militar como para enfrentarse a los alemanes. Y ellos se van a mantener como la resistencia principal contra Alemania, mientras el resto de Europa prácticamente está todo en manos de Hitler y de Mussolini, ¿ya? Ahora, Mussolini no estaba tan como interesado en Europa en sí, sino que en la parte superior de Europa, en el occidente europeo, sino que él se traslada más hacia el sur de Europa y hacia África, ¿ya? Pero la idea es que estas dos potencias fascistas se estaban haciendo con todos los países con muchos terrenos, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces?
Winston Churchill, que es el primer ministro británico, va a rechazar todas las propuestas alemanas de paz. O sea, Inglaterra va a mantenerse firme en su posición del rechazo hacia lo que está haciendo Alemania frente a los otros países, frente a la conquista de los otros países europeos. ¿Ya? Entonces Alemania va a iniciar un proceso que se conoce con el nombre de la Batalla de Inglaterra y es básicamente el bombardeo de los sectores estratégicos británicos. En un comienzo ellos empiezan a invadir la base aérea de la Fuerza Aérea, pero después al ver que Churchill no se retira de la guerra y parece no ceder, los alemanes van a empezar a bombardear sectores civiles. Y eso va a ser uno de los aspectos más relevantes y más cruentos de la Segunda Guerra, que es el hecho de que ellos van a atacar población mayoritariamente civil con el fin de mermar las otras, digamos, el poderío de los otros países. Se les pega mucho, chiquillos. Ven muy mal. A todos parece que se les pega la transmisión. No sé, lo único que les puedo decir es que refresquen la página F5, pero principalmente eso, ¿ya? Igual pueden revisar la clase después. Vamos a hacer un arreglo, espérenme un poquito. Volvemos al tiro. A ver, chiquillos, estábamos haciendo bueno, yo no, el profe Nico, yo no sé mucho de esto. Estábamos haciendo unos ajustes técnicos, se les ve ahora, nos caímos un ratito, pero se supone que ya hemos vuelto. ¿O no? ¿Nos ven? Sí. ¿Todavía no ven nada? Actualicen, chiquillos. A ver, los que no vean, que actualicen la página porque me parece que ya estamos transmitiendo bien. Sí, actualicen, chiquillos, F5. O refresquen por ahí. Ya, sigamos entonces. Habíamos quedado en la idea de que se sigue pegando, pero actualicen. Pueden revisar la clase después igual, ¿ya? Ahora va a empezar a arreglarse, ¿sí? Entonces, la conexión tiene hipo. Entonces ya va a empezar a mejorar. Hicimos unos arreglos, se supone que tiene que arreglarse. No sé qué será. Chiquillos. Ya, pero todos tienen problemas, todos ven mal, o son algunos, porque puede ser de repente problema de internet. No. Ya. Sí, yo estoy segura que yo soy Yujin, pero no sé, ya, en algún momento esto va a funcionar completamente bien. Es que nadie quiere los lunes, entonces el lunes sabe que nadie lo quiere, por eso se porta mal. ¿Ya?
Entonces, sigamos, para que no nos quedemos pegados tanto rato, ¿ya? A ver, espérenme. ¿Se arregló, dicen por ahí? No, yo no estoy hablando, no se preocupen, ahora sí. No, ¿cómo vamos a empezar de nuevo? Es mucho para empezar. A ver, ya. Vamos a volver en un minuto. Espérennos ahí en línea. No desesperen. Volvemos al tiro. Ya. Entonces, como íbamos diciendo, Churchill va a rechazar todas las propuestas alemanas y eso va a provocar que Alemania invada recurrentemente o sea, bombardee recurrentemente Inglaterra. Para Alemania el acceso a Inglaterra es complejo. Ustedes saben que Inglaterra es una isla, ¿ya? Entonces no es como que lleguen por tierra como lo hacían con los otros países. ¿Qué va a pasar entonces? Yo les estaba diciendo antes de que tuviéramos problemas técnicos que uno de los aspectos más negativos de la Segunda Guerra Mundial, además de todo lo que nosotros conocemos, es el hecho de que hay mucho asesinato de civiles, más que de la población, o sea, de los soldados. Hay muchas bajas civiles y eso va a ser fundamental para considerar la Segunda Guerra una de las catástrofes humanas más grandes que han existido, ¿ya? Hitler entonces va a empezar a bombardear estas poblaciones civiles. No sé si ustedes han visto las crónicas de Narnia, es como un ejemplo, pero ahí los niños tienen que irse de Londres y se van a vivir hacia otros lugares. ¿Se acuerdan que eso es lo que les pasa a los protagonistas de la película? Ellos tienen que irse de su casa y se van a vivir a la casa donde encuentran, digamos, la mansión de este caballero, ¿sí? Es lo mismo que pasa también en la 3 que se van a vivir con los tíos. Esa es la idea. Muchos niños en Londres tienen que dejar sus hogares en Inglaterra y trasladarse a vivir hacia otros sectores en los que puedan vivir más tranquilos y no estén frente a la amenaza de la muerte a cada rato, porque eso era lo que sucedía durante estos bombardeos, ¿ya? Las crónicas de Narnia, para los que me preguntan, sale al principio. No estoy diciéndoles que la vean como contexto histórico, porque Narnia no tiene nada que ver con nosotros. Pero al principio pasa eso, ellos tienen que trasladarse desde su casa hacia otro lugar por los bombardeos a los que se veían sometidos toda lo que es la población inglesa, ¿ya? Pero Churchill va a seguir, digamos, firme en su postura de no ceder ante Alemania. ¿Qué va a pasar entonces? Como digamos, no sirve nada, no sirve para los propósitos de Hitler este bombardeo porque Inglaterra no se rinde frente a la guerra. Hitler se ve como obligado a cambiar de estrategia porque tampoco podían invadir tan fácilmente lo que es Inglaterra, ¿ya? ¿Qué va a pasar también? Mussolini va a verse complicado en lo que es su invasión de Grecia, por lo que Hitler acude en su ayuda para, digamos, poder conquistar el terreno, ¿ya? Finalmente, en junio de 1941, la defensiva griega es sobrepasada por el eje y va a quedar la mayoría de Europa, con la excepción de Inglaterra, en manos del eje, ¿ya? Aquí, ¿qué es importante, chiquillos? Aquí también aparece la idea de estos radares que se ponen en Londres para avisar cuando vienen las bombas, porque no había forma de parar el bombardeo, sino que simplemente les da la posibilidad de esconderse y de hacer algo antes de que lleguen las bombas. Para eso se ponen, digamos, los radares, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar hacia el año 41? Las potencias del eje van ganando de cierta forma la guerra, han avanzado muy fuertemente, han logrado, han logrado tener la mayoría del territorio europeo bajo su poder, ¿ya?
y eso va a ser determinante. ¿Ya? A ver, me preguntan a qué me refiero con el eje. El eje es la alianza que existe entre Alemania, entre Alemania, Francia y Japón. Ese es el eje. Y los aliados van a ser entonces los ingleses que hasta este momento están solitos. Después se va a incluir otros países. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? En junio del 41, aquí ya la guerra está muy cruenta, Hitler va a romper el pacto de no agresión con la Unión Soviética, ¿ya? Y esto se supone que era una forma de que a la Unión Soviética de cierta forma le convenía que Hitler no invadiera este pacto porque ellos no se veían obligados a involucrarse en la... sí, chiquillos, me equivoqué, dije Francia en vez de Italia, pero me corregí al tiro, ¿ya? Sí, me confundí de país nomás, pero el eje es Alemania, Italia y Japón. Me confundí. Fue un lapsus, ¿ya? Eh, pero qué bueno que estén atentos, así de repente si me confundo ustedes me lo hacen saber, ¿ya? Gracias. Entonces, a Stalin le convenía de cierta forma porque él no se quería involucrar con con estos gobiernos democráticos que existían en Europa Occidental, pero al ver que Alemania va a romper el tratado y va a invadir, porque Hitler digamos, en la continuación de la idea que él necesitaba este espacio vital que le permitía subsanar la economía alemana, empieza a buscar terrenos que le pertenecían a la Unión Soviética, ya que eran terrenos que eran muy ricos en cereales y también en petróleo para, digamos, subsanar la economía, ¿ya? Y Stalin entonces se percata de esto y dice, pucha, ya, no puedo seguir al margen del conflicto, entonces ellos le van a declarar la guerra a Alemania, ¿ya? Y se van a aliar, digamos, por consiguiente, no es como porque quieran, sino que como por obviedad y conveniencia en cierta forma, se van a aliar también con las potencias democráticas europeas que estaban haciendo la guerra ante Alemania, ¿ya? Hitler entonces va a invadir la Unión Soviética al momento de que se declara la guerra y van a través de una técnica que usaban mucho los alemanes, que es la llamada guerra relámpago, en la que ellos bombardeaban primero y después, digamos, se iban sin avisar y después volvían a bombardear, o sea, a invadir por tierra. Entonces tomaban muy desprevenidos a los soldados de los otros países, ¿ya? Entonces, a través digamos, técnica que tenían los alemanes, ellos van a lograr avanzar en tres frentes en la Unión Soviética sin mayores problemas, ¿ya? Pero aquí, y esto es lo que mucha gente dice, que el invierno ruso es el que ganó la guerra, cuando, cuando llega el invierno ruso, o sea, yo creo que nosotros no nos podemos imaginar el frío que debe hacer en Rusia porque es horrible. Son temperaturas muy extremas. Los alemanes ven impedido su avance porque ellos, a pesar de ser un país, digamos, en el que nieva, no es de las mismas características que en Rusia, que es un invierno muy, muy, muy frío, muy crudo, ¿ya? Entonces ellos no van a poder seguir avanzando. Uno de los aspectos es que se les congelaba la benzina, el petróleo, no sé con qué funcionan los tanques yo, chiquillos, pero se congelaba el combustible de los tanques, lo que permitía que ellos no, o sea, los que impedía que ellos pudieran seguir avanzando. Entonces se quedaban ahí, ¿ya? Y además de eso, los rusos van a empezar, digamos, a realizar otras estrategias. Una de las que se conoce como tierra quemada era la que los rusos establecían que antes de irse de un lugar tenían que sacar todo lo que pudiera quedar, tenían que, no sé, eliminar todo lo que pudiera servir antes, o sea, para el ejército enemigo, el ejército alemán. Entonces se llevaban todo lo que encontraban y dejaban prácticamente todo vacío. De cierta forma de manera que el ejército invasor no pudiera verse favorecido ni pudiera utilizar nada de lo que quedaba atrás, ¿ya? Esto va a provocar entonces que el estancamiento del ejército alemán antes de llegar a Leningrado, que hoy en día lo conocemos como San Petersburgo, pero en esa época era Leningrado, ¿ya? Entonces ellos no van a poder seguir avanzando desde ahí.
Y ahí se van a quedar estancados en cierta forma el ejército alemán y no va a poder avanzar hacia la idea de que tienen ellos de conquistar Rusia, en la Unión Soviética. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? O sea, eso entonces va a marcar el ingreso de la Unión Soviética a la guerra. Recordemos que hasta este momento Inglaterra estaba prácticamente solo en la defensa de todo lo que era las democracias de Europa y estaba en cierta forma él solito contra todas las potencias del eje. Entonces esto va a marcar Francia se supone que está dentro de la guerra, pero acuérdense que Francia estaba ocupada por los alemanes, entonces ellos no podían, no contaban con todo su poderío militar que pudieron haber tenido en épocas anteriores, sino que se habían visto reducidos y estaban trabajando desde Londres, ahí tenían como instalada su central, ¿ya? Entonces, de cierta manera, Inglaterra era el que se llevaba se la llevaba más difícil. Ya, esto va a marcar entonces el ingreso de la Unión Soviética a favor de las potencias aliadas, y eso va a ser determinante porque aquí va a empezar a cambiar el curso de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Hasta el momento los alemanes y las potencias del eje iban ganando considerablemente. Los espíritus emprendedores toman ideas de diferentes culturas. Universidad Mayor, la Universidad para los Espíritus Emprendedores. Más información en umayor.cl. ¿Ya, chiquillos? Entonces, vamos a ver ahora qué va a pasar cuando ingrese Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Hasta el momento también se había mantenido al margen, ¿ya? El 7 de diciembre de 1941, Japón va a invadir, repito, no es tan importante que se aprendan las fechas, pero sí más o menos tienen que tener claro que fue en diciembre del 41, ¿ya, chiquillo? Japón va a invadir la base estadounidense en Pearl Harbor, que quedaba en Hawái, que era la base naval de los estadounidenses. Hay una película al respecto que es muy hollywoodense, muy mala, pero tiene más o menos la idea. Es divertida para verla un rato si están muy aburridos, ¿ya? Frente a esto, entonces, Estados Unidos va a declarar la guerra a Japón. Lo mismo que pasó en la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan? Estados Unidos se ve afectado directamente, entonces de esta forma ellos ingresan en la guerra. Aquí, como sucede lo del ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos se ve como herido en el fondo de su corazón y ellos van a declarar la guerra a Japón y va a provocar entonces que como Alemania e Italia tenían un pacto con Japón, que era el pacto Berlín-Roma-Tokio, tienen que salir en defensa de Japón. Entonces, si Estados Unidos le declara la guerra a Japón, Alemania e Italia, respetando el pacto, tienen que declarar la guerra a Estados Unidos, ¿ya? Y entonces, si están todos estos países, si está todo el eje en guerra contra Estados Unidos va a pasar a conformar a los aliados que estaban compuestos por Inglaterra, Francia y la Unión Soviética hasta el momento, ¿ya? Entonces, sigamos avanzando. A ver, yo les dije la clase pasada que respecto a conspiraciones y no sé, todo eso, íbamos a tratar de mantenernos un poquito al margen para ver lo que les podían preguntar en la PSU. Pero siempre es bienvenido este tipo de debate para que le pongamos un poquito de movimiento al grupo también, porque no tiene mucho. Pero si quieren, podemos hacerlo a través del grupo. Pero ahora en las clases la idea es que nos concentremos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar cuando empieza a terminar la guerra? Hasta el momento, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que el gran triunfador es que se veía venir era el eje, porque ellos tenían, de cierta forma, todo lo que habían ganado mucho terreno en Europa. Si ustedes se fijan acá en el mapa, voy a mirar para acá, esto es Alemania, ¿ya? Y los colores que están acá son los aliados alemanes y en más clarito son los territorios satélites del eje, que es prácticamente todo este pedazo. Ya acá arriba tenemos la Unión Soviética, que es territorio aliado,
con el Reino Unido. Acuérdense que Francia está tomado por los alemanes, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá en este mapa, Alemania tenía prácticamente, y las potencias del eje, tenían prácticamente ocupada toda Europa. Por lo tanto, hasta este momento, ellos se perfilaban como los grandes ganadores. Todo el mundo decía, los alemanes van a ganar, los alemanes, o sea, el eje, liderados principalmente por Alemania, el eje va a ser el triunfador en la guerra. Sin embargo, van a suceder cosas, ¿ya? Pero antes de eso, en 1942, que hasta el momento, si ustedes se fijan, la guerra empezó el 39 y hasta el 42, que es la mayor parte de la guerra, el eje va ganando digamos, este conflicto, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar después? Les dije yo que casi toda Europa está a manos del eje, lo mismo pasa con el norte de África y el oeste ruso, ¿ya? Y Asia estaba cosechando importantes victorias en China y también en Oceanía, en países como en esas islas que hay en Oceanía. Ya, chiquillos, que son muchas, muchas, con nombres muy extraños y no me los sé todos. Pero la idea es que Asia y Oceanía estaban en manos de lo que es Japón, y Japón pertenecía al eje. Entonces la mayoría de los territorios estaban en manos de esta alianza, que era una de las potencias más importantes. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? Van a empezar inesperadamente con el avance y con el apoyo de la Unión Soviética y de los estadounidenses los alemanes van a empezar y los italianos también en África van a empezar a ver una serie de derrotas que van a mermar la fuerza militar y la fuerza expansiva del eje, y eso va a empezar a desencadenar de cierta forma que el eje vaya a perder la guerra, como nosotros sabemos, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? En octubre del año 42 van a ser derrotados los alemanes, los alemanes que habían ido en ayuda de Mussolini por los aliados en el territorio africano. Entonces esto va a marcar de cierta forma lo que es el declive de los alemanes. A ver, chiquillos, yo no les paso todas las batallas porque no les van a preguntar batalla por batalla ni los nombres de cada batalla. Ya, chiquillos, yo les doy más o menos la idea de lo que estaba pasando, los procesos que llevan a que se desarrollen las cosas. Si ustedes quieren aprenderse todas las batallas, siempre pueden ver documentales, pueden leer otros libros, pero la idea es que en las clases nos centremos más que nada en los aspectos determinantes para el proceso que va sucediendo y no tanto en cómo se llama una batalla o no. A ver, aquí tienen una duda. Me preguntan si China estaba ocupada por Japón. Sí, China estaba ocupada por Japón, pero China no era inglesa. No, lo que había pasado antes de la Primera Guerra Mundial, hacia fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, chiquillos, aquí estamos. O sea, hacia fines del siglo XIX, comienzos del XX, que ya estamos en mitad del siglo XX. Entonces, China no es inglesa. China es un país, es un imperio libre. ¿Ya? Si ellos habían tenido que ceder ciertas concesiones para la explotación de ciertas materias primas, habían abierto los puertos, pero eso no tiene que ver, eso fue hace mucho rato, ¿ya? Pero en este momento Japón sí tiene cierta preponderancia sobre lo que es China y el sur asiático y también lo que es Oceanía, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar entonces? Alemania va a empezar a decaer después de esta derrota en el territorio africano, y ya para el año 43 los soldados del eje van a ser acorralados por los ingleses y los estadounidenses, que eran, digamos, una de las fuerzas más importantes de los aliados, en Túnez, y ellos tienen que evacuar la zona, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Cuando ellos sacan a los soldados del eje de Túnez, van a tener libre acceso a Europa a través de Sicilia. Sicilia es una isla italiana, ¿ya? Entonces, a través de Sicilia, esto es importante, chiquillos, ellos pueden ingresar a Italia y entran y empiezan a agarrar terreno rápidamente. ¿Qué va a pasar entonces? Como los aliados van a ganar este terreno en Italia, van a ocasionar que Víctor Manuel III, que era el mismo, ¿se acuerdan que es el mismo que había, digamos, ungido a Mussolini como líder italiano, ahora lo destituye? ¿Y qué van a hacer entonces? Van a rendirse los italianos frente a los aliados. Y eso va a provocar
que Italia nuevamente se cambie de bando desde el eje hacia los aliados, y Roma va a ser liberada, y como me preguntan por ahí, ellos firman un armisticio. Se ven obligados a entregar las armas y a ser parte de, de la alianza de los aliados, ¿ya? Eso va a ser para el año 1944, en el que va a empezar a disminuir y a perder, digamos, la guerra las potencias del eje, ¿ya? Entonces ya habían perdido Italia. ¿Qué va a pasar en otro frente? Entonces los alemanes de nuevo van a tener una derrota en la Unión Soviética, y los rusos van a lograr frenar el avance alemán, que ellos buscaban llegar ahora a Stalingrado, ¿ya? Los alemanes son cercados y asesinados la mayoría de los soldados. Y los sobrevivientes, los que quedaron después de la batalla que sucedió acá, fueron obligados a rendirse. Entonces esto también va a marcar un punto determinante para que la potencia del eje empiece a perder la guerra, ¿ya? Ahora, se habla mucho de esta fecha, que es el día D, que es el desembarco de Normandía de las tropas aliadas, ¿ya? En junio del año 44, los miles de soldados ingleses y norteamericanos van a desembarcar en la costa de Francia, y eso que va a suceder va a llevar a la liberación de París. Acordémonos que París hasta este momento estaba a manos de los alemanes, ¿ya? Y después de eso, después de que ellos logran liberar París, van a seguir avanzando hacia los otros países de Europa Occidental y los van a ir liberando también. Aquí se liberó Francia, Yoda que nos pregunta. Liberada Francia está, ¿ya? Eso va a llevar entonces a, después de la liberación de Francia, a que se puedan desocupar los países de los soldados alemanes, los otros países de lo que es Europa Occidental. Y eso va a marcar, de cierta forma, uno de los aspectos más fundamentales y más decisivos en lo que va a marcar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ya, chiquillos, el día del desembarco de Normandía, que sale en todas las películas que ustedes puedan ver sobre la Segunda Guerra Mundial, sale el desembarco de Normandía. Ya. Entonces, en el frente occidental, los ingleses y los norteamericanos recuperan más y más terrenos, y al mismo tiempo que está pasando eso que acabamos de decir, en el frente oriental, el ejército rojo, sí, acuérdense, occidente es hacia lo que está, digamos, acá América, y oriente es hacia Asia, ¿ya? Para que no nos confundamos. Entonces, el ejército rojo, en su lugar, en el frente oriental, empieza a avanzar con gran velocidad, y habían derrotado a los alemanes y no les habían permitido el ingreso a Stalingrado, ¿ya? Entonces, los soviéticos van a seguir avanzando, van a avanzar, y van a lograr tomar Berlín. Berlín queda en el extremo oriente de Alemania, ¿ya? Entonces no es como que hayan avanzado tanto, pero logran avanzar y entrar a Berlín, y acorralan a Hitler acá en Berlín, y Hitler se va a suicidar junto con su esposa, y eso va a provocar entonces la definitiva rendición de los alemanes, que va a ocurrir en mayo del año 45, ¿ya? Al mismo tiempo, a pesar de que habían perdido los italianos, ya habían sido derrotados, ahora habían sido derrotados los alemanes, en el frente asiático siguen sucediendo, y su perro, se me olvidó mencionar al perro de Hitler, lo siento, ¿ya? Pero Hitler se suicida junto con su esposa y su perrito, ¿ya? Y entonces, en el frente asiático, Japón sigue siendo la potencia más importante. ¿Qué va a pasar entonces? Como Estados Unidos seguía enojado con lo que había hecho Japón al respecto del bombardeo de Pearl Harbor, su presidente, que es Harry Truman, va a ordenar lanzar la primera bomba atómica que existió en la historia de la humanidad sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, ¿ya? Y después de esto,
3 días después, no sé qué raza era el perro de Hitler, chiquillos, lo siento, no manejo esos datos, voy a buscarlo. O si lo buscan, ustedes me avisan. Eh, 3 días después, entonces, de que Estados Unidos bombardee Japón, chiquillos, ahora concéntrense, olvidémonos del perro de Hitler. Acá es importante esto porque Japón seguía teniendo mucho poderío en Asia, y quiero que me pongan atención. Por lo tanto, Estados Unidos ve esto como una amenaza real frente a todas las conquistas que están teniendo las potencias aliadas sobre el resto de Europa, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos para que Japón no siga teniendo esta supremacía sobre Asia? Van a bombardear con la bomba atómica las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, ¿ya? Esto es importante porque hasta el día de hoy estas ciudades son ciudades que están expuestas a la radiación, quedó la embarrada en estos lugares, murieron muchas personas, la gente aún nace con problemas producto de la misma radiación. Entonces ellos bombardean Hiroshima y 3 días después, cuando la gente ya pensaba que había pasado lo peor, vuelven a bombardear pero ahora sobre Nagasaki. Vuelven a llevar otra bomba atómica, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar esto? Estos hechos van a provocar que Japón se rindiera y se firmara la paz definitiva entre aliados y el eje en septiembre del año 45, ¿ya? ¿Ya, chiquillos? Entonces, esos van a ser los aspectos más fundamentales de la em, de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Ya, lo que me interesa es que a ustedes les quede claro que como Alemania hasta el momento había sido la Alemania, Italia y Japón, las potencias del eje tenían prácticamente asegurada la victoria en comparación a lo que había sucedido durante la Primera Guerra Mundial. Acá ellos tenían prácticamente toda Europa en sus manos y sin embargo, una vez que la Unión Soviética y una vez que Estados Unidos ingresan en el conflicto, este conflicto se da vuelta y pueden ganar entonces las potencias aliadas. ¿Ya? Quiero que queden con la idea de la Unión Soviética y Estados Unidos como las potencias salvadoras, porque van a ser determinantes para después lo que va a ser la Guerra Fría. Ya por ahí dicen El Imperio del Sol, una película buenísima. Es una de las pocas películas hollywoodenses que es recomendable, porque hay varias que son bien bodrios, pero hay otras que son buenas. El Imperio del Sol es una de esas, ¿ya? Entonces, quiero que se queden con la idea de que Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética van a ser considerados potencias mundiales desde que ellos fueron decisivos para ganar en lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Antes de irnos a nuestro break, vamos a hacer un repaso. Las potencias aliadas eran ingleses, franceses, soviéticos y estadounidenses, ¿ya? Y, a ver, y los del eje son italianos, alemanes y japoneses. Ahora, me preguntan aquí, ¿salvadores de qué? Si tiraron la media bomba. Estoy de acuerdo contigo, Eleonor. Pero frente a la idea, al contexto que se vive en ese momento, Estados Unidos se ve como que ellos se vieron obligados a tirar la bomba para poder salvar a todo el mundo de la amenaza fascista que representaba el eje con los alemanes, italianos y japoneses. Entonces, en ese momento se considera a los soviéticos y a los estadounidenses como los salvadores de este posible futuro en el que Hitler era un poco menos que el emperador del mundo. Entonces, dentro de ese contexto, se ve a la Unión Soviética y a Estados Unidos como los dos grandes salvadores. ¿Ya? Chiquillos, para que nos quede claro, tenemos que ver ahora las consecuencias, pero nos vamos a ir a nuestro break. Pero como siempre vamos a quedar con nuestra pregunta de desafío. ¿Sí? Ya, chiquillos. Entonces, no me veo.
pero me escuchan, que es lo importante. Entonces, vamos a quedar con esta pregunta, nos vamos a ir a nuestro break y vamos a volver en un ratito. Fíjense acá. Pero artículo 1. Bueno, esto va a ser como vamos a usar la pregunta hoy día de introducción a lo que vamos a ver a la vuelta del break, ¿ya? Entonces, dice aquí, artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Artículo 2, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, sexo, color, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Artículo 4, perdón. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. ¿Ya? Entonces, la pregunta dice así. El texto corresponde a algunos párrafos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La iniciativa de redactar esta declaración se relaciona directamente con A. La formación de un organismo de cooperación interestatal después de la Primera Guerra Mundial. B. Los crímenes ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. C. Las deportaciones de la Unión Soviética durante el gobierno de Stalin. D. La represión ejercida por los países imperialistas durante la descolonización. E. Las conductas militares de las superpotencias durante la Guerra Fría. Ya, entonces me voy yo y volvemos en un ratito.
¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ya. Ahora sí, ya hemos vuelto de nuestro break. Lo hicimos cortito porque para que alcancemos a ver el resto, las consecuencias por lo menos de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿todos están de acuerdo en qué es la alternativa A? ¿Qué alternativa? B. Sí, sí, ya. Entonces, vamos a ver. La A dice la formación de un organismo de cooperación interestatal después de la Primera Guerra Mundial. Ya, entonces sabemos que no es la A porque no estamos en la Primera Guerra Mundial. La creación de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la alternativa A queda inmediatamente em, descalificada. La eliminamos. ¿Ya? Después, B, los crímenes ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. Ya, sí, esa sí es. ¿Por qué? Porque la Declaración de los Derechos Humanos, como vamos a ver ahora, tiene como objetivo y como fin principal la idea eh, de que no se vuelvan a repetir las catástrofes que habían ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. La C tampoco es porque, digamos, los crímenes que pudieron haber existido durante el gobierno de Stalin no son crímenes hacia opositores, no son crímenes que hayan sido un tenor fundamental en lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? La D tampoco sería la D porque no tiene que ver con la represión por los países imperialistas durante la descolonización. Vamos a ver en la próxima clase, espero, todo lo que tiene que ver con la descolonización y para eso, para explicarles esto, vamos a tener que ver eso porque es más complejo, ¿ya? Y tampoco tiene que ver con las conductas militares de las superpotencias durante la Guerra Fría, porque la Guerra Fría, digamos, se desata más o menos el 47 y esto comienza desde que termina la Segunda Guerra Mundial. La declaración es el 48, ¿ya? Me preguntan acá cuál es la descolonización. No la vamos a ver hoy día, la vamos a ver la próxima clase, pero la descolonización tiene que ver con el proceso en que se empiezan a liberar los países que habían sido colonias de las potencias anteriores. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que eran aquellos que antes de que se desatara la Primera Guerra Mundial existía como una competencia de las potencias europeas por hacerse más tierras? ¿Ya? Eso va a ser la descolonización. Espero que empecemos pronto con Guerra de Chile porque estamos un poco atrasados, bastante atrasados. Así que vamos rapidito a ver las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, hacia el fin de la Segunda Guerra, que ya vimos cómo había terminado, los gobernantes de los países aliados, es decir, Inglaterra, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética, ¿dónde dice la U? Era la letra B, chiquillos. Nuestra pregunta de desafío del día de hoy. Ya, entonces, cuando termina la guerra, los gobernantes de estos países, ¿dónde puse eso que ponen? No sé dónde dice. Ya, cállense. Enfoquémonos. Porque no sé de qué se están riendo, todavía no lo descubro. Ya, entonces, estos países se reúnen en la conferencia de Potsdam y aquí se va a decidir que Alemania va a ser dividida en cuatro sectores, ¿ya? Que es uno para Inglaterra, uno para Estados Unidos, uno para Francia y el otro para la Unión Soviética. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? Se van a fijar aquí las reparaciones de... las reparaciones del... No, todavía no estamos en Alemania Federal y Alemania Democrática, no se me adelanten. Aún no llegamos a eso. Aquí recién se terminó la guerra y o sea, todavía no terminaba porque la conferencia de Potsdam es como al principio, antes de que ya sea el fin completamente de la guerra. Pero se establece que al momento de que se termine la guerra se va a dividir Alemania en cuatro, un pedazo para cada superpotencia. Todavía no es la conformación de la República Democrática ni la República Federal Alemana. ¿Ya? No se me adelanten todavía.
¿Qué va a pasar entonces? En esta conferencia van a fijar las reparaciones de guerra que Alemania tiene que entregar a los países más afectados después de la guerra, ¿ya? Después, entonces, se acuerda que se va a realizar una... Sí, chiquillos, Alemania se divide en 4. Lo he dicho como 5 veces. Pero se divide en 4, una para cada potencia de los aliados, ¿ya? Entonces se va a acordar que se van a realizar juicios a los criminales de guerra alemanes y van a erradicar, me faltó una E, chiquillos, no es la radicación, es la erradicación, para que lo corrijan porque me acabo de dar cuenta de un error de tipeo, ¿ya? Es la erradicación del nazismo de la sociedad, principalmente de Alemania, ¿ya? Entonces, y después como objetivo principal se va a buscar la erradicación total de los fascismos y el establecimiento duradero de lo que van a ser gobiernos democráticos en Europa. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? Todavía no sé dónde decía la UC. Ya no importa. ¿Qué va a pasar entonces? La Segunda Guerra es conocida como la catástrofe humanitaria más grande de la historia humana. Es lo que yo les había dicho antes, ¿se acuerdan? Que tiene que ver con todo lo que es el bombardeo y las grandes cantidades de bajas civiles, ¿ya? Sí, alguien ahí, Nick dice que en el History salió que Alemania terminó de pagar las reparaciones de la Segunda Guerra recién en el 2010. Sí, porque se pusieron, o sea, las reparaciones de guerra que tuvieron que pagar los alemanes fueron altísimas, chiquillos, muy altas, ¿ya? Eso es como un dato que podemos entregar, ¿ya? Y esta idea de la mayor catástrofe humana tiene que ver con todo lo que son los millones de bajas civiles, lo que tiene que ver también con cuando se descubre después lo que había sido el genocidio del pueblo judío y de otros opositores al régimen alemán. Entonces todo eso tiene que ver con que se vea y se conciba la Segunda Guerra Mundial como la mayor catástrofe humanitaria, la más grande de toda la historia, ¿ya? ¿Qué va a pasar después? O sea, ellos se calcula en cifras que alrededor de 55 millones de personas murieron durante este conflicto. Además de las muertes, como yo les decía antes, ¿se acuerdan que estábamos viendo con el tema de los bombardeos hacia Inglaterra que hacían los alemanes? Y esta técnica que tenían ellos de la guerra relámpago, que consistía en bombardear primero el lugar, esto va a producir que muchas miles de personas deben abandonar sus hogares también en búsqueda de seguridad. Lo que yo les decía que sucede con los niños también en Londres, con la población civil que tenía que irse a estos lugares por miedo a morir producto de los bombardeos. ¿Ya? También fueron personas que fueron deportadas de su lugar de origen. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, hubieron muchos alemanes que fueron expulsados de diferentes países, alemanes que no habían tenido nada que ver con la guerra, pero que fueron expulsados por el simple hecho de haber sido alemanes, ¿ya? También durante la guerra, o sea, durante la guerra, muchos muchos franceses y, digamos, personas, ciudadanos de los otros países que fueron tomados por los alemanes, fueron obligados a trabajar para el ejército alemán, ¿ya? Entonces, se calcula que más o menos entonces 40 millones de personas tuvieron que trasladarse de su lugar de origen a vivir hacia otro, ya sea por en búsqueda de seguridad, ya sea porque fueron deportados, de repente los obligaban a moverse en una especie de exilio, ¿ya? Entonces, a los 55 millones de personas que perdieron la vida en ese conflicto, se va a sumar las 40 millones de personas que se vieron obligados a moverse y a trasladarse desde sus lugares de origen, ¿ya? Entonces, uno de los aspectos más terribles entonces que conocemos y sobre el que hay 1 millón de películas, chiquillos, yo creo, de todo tipo, es sobre el Holocausto judío, ¿ya? Que esto tenía que ver con todo lo que tiene que ver con la idea de limpieza genética que estableció Hitler. Sí, por ahí dicen que ahí empezó la creación del Estado judío en Palestina. Sí, fue posterior al Holocausto, Estados Unidos y la ONU
llevan a cabo la idea de, digamos, reubicar a todos los judíos en un lugar y lo hacen en territorios palestinos y se crea, digamos, este Estado judío, ¿ya? El Estado de Israel, ¿sí? Pero a través de del Holocausto, sin avanzar tanto, eh, la idea que tenía Hitler de esta limpieza genética acabó con la vida de alrededor de 5 millones de judíos, ¿ya? Y 1 millón de otros grupos que eran considerados enemigos del régimen nazi, gitanos, sacerdotes, católicos, homosexuales, negros, entre otros, ¿ya? Yo les decía, si bien no se asesinaron solamente judíos en los campos de concentración, sí fue mucho mayor el número porque ellos los perseguían solamente por ser, digamos, por ser descendientes de judíos, ¿ya? Chiquillos, esa película es la película más mala que pudieron mencionar. Hay un montón de otras películas respecto al Holocausto que son mucho mejores que La vida es bella, ¿ya? Pero La vida es bella es mala, 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 ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Si bien se asesinan y se llevan a estos mayores, em, se procede con el exterminio de judíos, es muy mayor, ya son alrededor de 5 millones de personas las que pierden la vida producto simplemente por ser judíos. Y 1 millón más, en total serían 6 millones, 1 millón más que la que son asesinados por ser gitanos, porque eran sacerdotes o porque eran negros o porque eran homosexuales. ¿Ya? Entonces, la idea de esto es que a ustedes les quede claro que 6 millones de personas perdieron la vida simplemente porque no eran genéticamente tan puros como se quería que fueran. ¿Ya? Esto hasta el momento se sabía que Hitler tenía esta política de limpieza genética y que estaba exterminando judíos, pero no se tenía una real como dimensión de lo que estaba pasando. Y eso se va a poner en evidencia una vez que los ejércitos eh, los ejércitos aliados lograron llegar a los países que estaban bajo el dominio alemán. ¿Ya? A ver, chiquillos, yo quiero que les quede claro. Los judíos no es que hayan sido, no es lo mismo que decir, eh, no sé, los inmigrantes, los judíos no eran en ese momento, no era como que fueran personas de un país, los judíos eran una religión, ¿ya? Ellos no eran de un país que se habían trasladado hacia otro lado, son una religión y era simplemente que Hitler consideraba que no eran genéticamente tan limpios, ¿ya? No es que hayan sido inmigrantes o emigrantes, para que no se confundan. A este momento todavía no existía el Estado de Israel. Eso se crea después, en 1948 más o menos, después de que termina la Segunda Guerra Mundial. Pero no era que hubiesen muchos judíos viviendo en Alemania, sino que eran personas con una religión específica que vivían en Alemania, vivían en Polonia, vivían en muchos países de Europa. Pero como Hitler agarró, digamos, invadió todos estos países, empezó con esta idea de limpieza genética, ¿ya? Y eso quedó claro que también es lo que queda claro cuando los soldados aliados empiezan a liberar los terrenos que estaban ocupados por los nazis y empiezan a descubrir estos campos de concentración, porque no existía una real dimensión de lo que estaba pasando, ¿ya? No, chiquillo, hoy día no les traje datos de las tasas de mortalidad y natalidad después de la guerra, pero ¿se acuerdan que la clase, cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, hablamos del baby boom? No me acuerdo quién mencionó. Esto sucede mucho después de un periodo de conflicto, ya que es como un boom de guaguitas, porque los soldados sobrevivientes regresan a sus casas y digamos, se reconcilian con su polola, su esposa. ¿Ya? Entonces, después de una guerra tienden a subir las tasas de natalidad. ¿Ya? Avancemos entonces. ¿Qué va a pasar? Y esto va a ser uno de los aspectos más importantes de las consecuencias más importantes de la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con la creación de la ONU. ¿Ya? En el 45 entonces se va a celebrar una
Gracias Sergio Castillo que dice judío no es sinónimo de Israel, cabros. Listo, fin al tema. Bien, eso es lo que yo quiero que les quede claro. Los judíos son una religión. Ya no eran que estuvieran como de inmigrantes en Alemania. ¿Ya? Para que terminemos con eso. Entonces, en junio del 45, una vez que ha terminado la Segunda Guerra Mundial, se realiza esta conferencia em, en San Francisco en la que se envían representantes de 51 países diferentes que se comprometen a establecer ciertos puntos que van a ser determinantes para la ONU. Acuérdense que después de la Primera Guerra Mundial se crea la Sociedad de las Naciones. ¿Se acuerdan que lo dijimos que era una especie de antecedente de la Organización de Naciones Unidas? La Sociedad de las Naciones lo que pretendía era más o menos lo mismo que pretende la ONU acá, pero la Sociedad de las Naciones fracasó porque, digamos, se produjo la Segunda Guerra Mundial. Entonces se crea la Organización de las Naciones Unidas con la idea de evitar que se vuelvan a repetir este tipo de situaciones. Entonces van representantes de 51 países y ellos se van a comprometer a estos puntos que yo les puse acá. En primer lugar, establecer un sistema que garantizara la paz entre las naciones, ¿ya? Y además de que se garantizara la paz, la idea era que fuera capaz de evitar de resolver los conflictos que se presentaran entre las naciones, entre países, para evitar de esa forma que se volviera a repetir una catástrofe como lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Se va a reconocer entonces el derecho a la autodeterminación de cada pueblo, se va a desarrollar y se va a estimular los derechos y libertades de las personas. Esto va a ser importante, ¿ya? Y la cooperación pacífica también entre las naciones en materias políticas, económicas, sociales, culturales, sanitarias y educativas va a ser determinante porque esto va a digamos, a sentar las bases de lo que la Organización de las Naciones Unidas pretende hacer, ¿ya? Entonces, en el 48 se va a promulgar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la que habíamos visto en un comienzo. A ver, acá me preguntan qué pasó con Japón. Sí, todos aquellos países, digamos, del eje se vieron obligados a pagar compensaciones, pero nuevamente el que mayor compensaciones tuvo que pagar fue Alemania. Por eso, por lo general, se habla más de Alemania, ¿ya? Porque ellos tuvieron que pagar una cantidad increíble y una cantidad muy grande de compensaciones económicas después al finalizar la guerra, porque se consideraba que los alemanes habían sido los culpables de que se desatara la Segunda Guerra Mundial, que igual no estaba tan alejado, ¿ya? Eh, que igual no estaba tan alejado de lo que había sucedido en verdad. Chiquillo, me están hablando de materia de la clase pasada y de verdad no quiero atrasarme, así que los invito a que revisen el Power o el video que está en YouTube, ¿ya? Entonces, finalmente van a promulgar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la pregunta de desafío que vimos recién, que vimos algunos artículos, en los que se busca una forma de asegurar que nunca se vuelvan a repetir los desastres de la guerra, ¿ya? Entonces, sí, chiquillo, estamos viendo ahora entonces las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y una de esas consecuencias, dentro de las más importantes, es la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que se establece, que se crea con el fin de evitar que se vuelvan a repetir este tipo de conflictos, ¿ya? Ahora, no, lo mismo que les digo siempre, si la ONU realmente funciona o no, si cumple con lo que ellos establecen o no, son discusiones para largo que podemos realizar en otras situaciones, pero ahora no lo haremos, ¿ya? Para que avancemos. Entonces, vamos a alcanzar a avanzar un poquito en lo que es Guerra Fría. ¿Ya, chiquillos? Los espíritus emprendedores quieren quedar en la historia. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya. Entonces,
Avancemos en el mundo en la segunda mitad del siglo XX. Esto va a estar dividido en lo de hoy día y lo de la próxima clase. Ahora vamos a ver las consecuencias directas de la Guerra Fría, o sea, de la Segunda Guerra Mundial como Guerra Fría, y después vamos a ver todo lo que tiene que ver con movimientos sociales, movimientos políticos, los hippies que me estaban preguntando en la clase pasada, que son muy lindos y los vamos a ver, pero en la próxima clase. Ya, entonces para que avancemos rapidito. Ya. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se va a desatar lo que es la Guerra Fría, ¿ya? Y esto, contrario a lo que podemos pensar con la creación de la ONU, que buscaba, digamos, establecer las relaciones de paz entre las naciones, vamos a ver que después de la Segunda Guerra Mundial no se van a acabar realmente los conflictos mundiales, ¿ya? Acuérdense que yo les dije delante que quería que les quedara en el disco duro a Estados Unidos y la Unión Soviética como las dos potencias salvadores del mundo. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora, como Estados Unidos y la Unión Soviética se perfilan como los dos actores más importantes en el periodo de la Guerra Fría, en el periodo post-Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Cuando termina entonces la Segunda Guerra, va a empezar una carrera entre soviéticos y estadounidenses por ver quién tenía el control de la hegemonía mundial. Acuérdense que la hegemonía, yo les dije, es como el que, en términos muy simples, es el que lleva la batuta, así por decirlo de una forma. La hegemonía es aquel que logra el control sobre el resto de los países, en este caso, ¿ya? Y esa carrera va a ser entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial, entonces, vimos que hubieron una cantidad enorme de pérdidas humanas y económicas, principalmente en Europa, porque había sido el escenario principal de donde se había desatado la guerra, ¿ya? Por lo tanto, las potencias europeas estaban de cierta forma en desventaja frente a Estados Unidos y la Unión Soviética, no sé, estaban más armados después de la guerra, no tenían tantos problemas, tantos conflictos económicos, ¿ya? Tampoco tenían tantos conflictos sociales. Entonces, estas naciones fueron consideradas las grandes ganadoras del conflicto, ¿ya? Estados Unidos, por una parte, representaba las democracias capitalistas y la Unión Soviética, por la otra, era la representante de los países comunistas, ¿ya? Entonces, ambos estados, además de ser las potencias, ellos lo que va a caracterizar a la Guerra Fría es que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética van a rechazar la ideología del otro. No van a convivir armoniosamente, sino que van a tratar constantemente de lograr el control uno por sobre el otro. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? El mundo va a estar dividido en dos bloques antagónicos, que significa que son dos bloques diferentes, ¿ya? Es un mundo al que ustedes van a encontrar en muchos libros de historia, libros de texto, es considerado un mundo bipolar porque está dividido en dos polos, que es Estados Unidos con el capitalismo y la Unión Soviética con el comunismo, ¿ya? Este periodo va a ser entonces se va a extender desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, hay historiadores que establecen el año 47 y 48 más o menos como el inicio de la Guerra Fría, pero comúnmente se considera que desde que termina la Segunda Guerra Mundial, o sea, en el año 45, ya estamos en un periodo de Guerra Fría, ¿ya? Y esto se va a extender hasta el año 91. O sea, si ustedes se dan cuenta, es prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX. ¿Ya? ¿Por qué se le dice Guerra Fría? Que es uno de los aspectos más importantes. ¿Ya? Se le dice porque no existieron enfrentamientos directos entre ninguna de las dos potencias. O sea, Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron el uno con el otro, sino que realmente se enfrentaron realmente se enfrentaron las potencias y los aliados de ellos. ¿Ya? O sea, los países que eran comunistas, los países que eran capitalistas, se vieron, ahí se desarrolló el aspecto de digamos, de la revolución, o sea, de esta Guerra Fría, ¿ya? Era donde ellos tenían sus mayores influencias, ¿ya? Había muchas tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero nunca hubo una guerra que fuera directa,
¿ya? Ellos nunca se enfrentaron directamente. Por eso se considera que es una guerra fría, porque no hubo conflicto, porque es una guerra más ideológica más que de militar, ¿ya? A pesar de que cada uno apoyó, por supuesto, a sus aliados y a los países que representaban su influencia, pero no se enfrentaron ellos directamente, ¿ya? Acá me preguntaron por qué estas cosas no pasaban en América Latina. Sí, pasan en América Latina y lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Para que estén atentos a la clase que vamos a tener. Entonces, ¿qué va a pasar en la Guerra Fría? Va a existir se enfrentan entre sus potencias. Miren, ahora los vamos a ver, ¿ya? Va a existir un desarrollo de una carrera armamentista, ¿ya? Eso tiene que ver entonces con que el mundo era bipolar porque se divide en dos polos, comunista y socialista. Chiquillos, de todas maneras pueden descargar el Power, está ahí mismo para que ustedes lo vean, ¿ya? Me preguntan si tiene algo que ver con la carrera espacial. También tiene algo que ver con la carrera espacial. ¿Sí? ¿Para qué vamos a ver entonces? Entonces, existe una intensa propaganda ideológica. Acuérdense que desde la Primera Guerra Mundial y mayormente la Segunda con los totalitarismos, y aquí también existe la idea de establecer propaganda ideológica que me haga propaganda, por supuesto, para establecer mi sistema como el mejor, ¿ya? Van a existir muchas formas de espionaje. Es cuando se crea la CIA, que es la Central de Inteligencia Americana, y la KGB, que es lo mismo que la CIA, pero de la Unión Soviética, ¿ya? Y después también hay muchas presiones políticas y económicas hacia los países aliados por parte de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Los presionan de cierta manera para que ellos logren, digamos, y de cierta forma hagan lo que les conviene a la potencia, ¿ya? Y se caracteriza por ser una guerra localizada, que se localiza en los países subdesarrollados, principalmente en lo que es entonces Asia, América Latina y también a veces en África, ¿ya? Ahora, van a haber tres etapas principales durante lo que es la Guerra Fría. La primera es la contención, después tenemos una etapa de distensión o de coexistencia pacífica, y después tenemos la etapa de rebrote o final, ¿ya? El periodo de contención sucede inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y se va a caracterizar porque es el periodo de mayor incertidumbre durante la Guerra Fría. Aquí es cuando se van a conformar estos dos bloques antagónicos, reitero, Estados Unidos y la Unión Soviética, y se van a empezar a pronunciarse a través de grandes demostraciones de poderío político y militar, ¿ya? O sea, no van a demostrarle al otro cuáles son sus potencias, en qué manera ellos son fuertes, de una forma de tener siempre este conflicto, esta carrera que existía entre ellos, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ya? El acento de este periodo va a estar puesto en Alemania, principalmente, y es aquí recién, chiquillos, cuando se crea la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, ¿ya? Alemana. Ustedes empezaron a hablar de eso hace rato, pero todavía no sucede. Esto recién empieza aquí. Aquí es cuando se conforman, digamos, la Alemania dividida en dos países. Hasta este momento, Alemania se encontraba dividida en cuatro, ¿ya? Que eran los 4 países ganadores de la guerra. Habíamos dicho Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Pero aquí, en este momento, en la primera etapa, el periodo de contención en la Guerra Fría, es cuando se divide Alemania en dos. La República Federal Alemana, que va a estar con la ideología estadounidense, y la República Democrática Alemana, que va a seguir a la ideología soviética, ¿ya? Después del periodo de contención, que va a ser el periodo de mayor enfrentamiento, nunca directo, chiquillos, no se vayan a confundir, pero sí de esta carrera de demostrar que uno es mejor que el otro. No hay enfrentamiento directo en la Guerra Fría, que nunca se les olvide, ¿ya? Después del el primer periodo de contención, tenemos el periodo que va a ser de coexistencia pacífica, y este va a ser más o menos desde mediados de la década del 50 hasta la década de los 70. ¿Ya? Aquí había
ya estaba muerto Stalin, por lo tanto Nikita Khrushchev asume el poder de la Unión Soviética y me faltó una S y una C, es Khrushchev, ¿ya? Para que lo arreglen ahí, otro error de tipeo. Y Kennedy por el lado de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, ellos dos se van a caracterizar por tener relaciones más amables de lo que se puede esperar a dos naciones antagonistas, ¿ya? Ellos van a mantener buenas relaciones, van a comunicarse constantemente. Eso no quiere decir que no haya conflictos en este periodo, ¿ya? A pesar de que habían buenas relaciones entre Khrushchev y Kennedy, en este periodo es cuando se va a suceder la crisis de los misiles que sucede en Cuba y la guerra de Vietnam, que es en Vietnam, en Asia. Ya si ustedes se fijan en América Latina y en Asia, nunca se ven afectados directamente los países, las dos potencias, sino que principalmente los conflictos se van a desarrollar en lo que son los países subdesarrollados, América Latina y Asia. ¿Ya, chiquillos? A pesar de eso y de estas tensiones, estos dos, digamos, mandatarios de cada facción van a llevarse relativamente bien. Ellos van a tener una comunicación fluida eh, y menos confrontacional. Sí se van a enfrentar igual, chiquillos, pero menos que en los otros periodos. ¿Ya? ¿Voy muy rápido, me dicen por ahí, o vamos bien? Porque esto no es tan relevante, sino que la idea es que les quede clara la idea principal de esto, ¿ya? Y el último periodo, que es el periodo de rebrote, se va a caracterizar por, ya voy más lentito, se va a caracterizar porque van a volver a resurgir los conflictos entre ambas potencias, ¿ya? Conflictos más fuertes. Acuérdense que si bien existieron conflictos en la etapa anterior, fueron menos fuertes aquí, por eso se llama de rebrote. Van a empezar a suceder de nuevo conflictos importantes, ¿ya? Entre estas potencias. Principalmente va a haber una crisis petrolera en el 73 que va a desencadenar el fin de estas buenas relaciones y también empiezan, o sea, a Estados Unidos van a arribar gobiernos conservadores y también en Gran Bretaña. En Estados Unidos llega a la presidencia Ronald Reagan y en Gran Bretaña tenemos a Margaret Thatcher, que son famosos por ser dentro del periodo de la Guerra Fría dos de los líderes más conservadores y más duros que pudieron darse en el periodo, ¿ya? Hacia el final si vamos a ver, chiquillos, ¿por qué están tan impacientes? Vamos a ver la guerra de Corea, ¿ya? Mermado es cuando había decantado un poco, bajado, no tan fuerte, ¿ya? Hacia el final entonces de la Guerra Fría, cuando ya empieza a disminuir, la Unión Soviética va a ver su poderío mermado. Eso quiere decir que va a empezar a, a perder poderío, va a empezar a verse como más, eh, es que no sé cómo explicarles más que mermado, pero van a empezar a verse, va a bajar, digamos, su poderío militar, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? La Unión Soviética va a empezar con Gorbachev un periodo de reformas políticas que van a llevar determinantemente hacia el fin de la Unión Soviética, que va a ser en el año 91 con la perestroika, que vamos a ver después, no se me adelanten. ¿Ya? Bueno, vamos a quedar más o menos acá porque van a empezar con su clase de matemática. Bueno, principalmente quiero que les quede claro que esto vamos a ver por último, que son las principales políticas de la Guerra Fría. En Estados Unidos, por un lado, tenemos el Plan Marshall, que se va a implementar, que es un plan que busca apoyar a la reconstrucción europea a través de la reactivación de las economías, ¿ya? De los países europeos, que eran aliados de los estadounidenses, ¿ya? Y ellos buscaban entonces poder reactivar la economía de forma de entregarles de cierta forma a esos países
volver a tener, digamos, el poder que tenían antes de todos los conflictos, ¿ya? ¿Por qué los estadounidenses hacían esto? No era porque eran buenos samaritanos y solamente querían ayudar al resto. No, es porque habían intereses creados, sobre todo, ¿ya? Ellos, además de elevar la calidad de vida de los ciudadanos, buscaban afianzar el poderío estadounidense, ¿ya? Y de esa manera querían alejar a la influencia comunista. Porque, chiquillos, esto quiero que les quede claro, cuando hay mucho revuelo social, el comunismo tiende a aflorar, tiende a subir, porque ustedes saben que uno de los principales aspectos del comunismo es la acción de la población, la acción de la sociedad. Por lo tanto, cada vez que hay mucha revuelta social, el comunismo se asoma y lo que hace Estados Unidos a través de esta implementación de ayuda económica es ahogar el comunismo, ¿ya? Por eso ellos empiezan esta política, no es porque quieran ayudar a todo el mundo, sino que es porque de esta manera pueden asegurar que los países que son países aliados y que están en sintonía con sus ideologías se mantengan ahí, ¿ya? Y por el otro lado, la Unión Soviética hace lo mismo. Al ver que en Estados Unidos crean el plan Marshall, ellos van a crear la Comecon, que es el Consejo de Ayuda Económico, ¿ya? Y con eso ellos buscaban lo mismo que Estados Unidos. Buscaban reactivar las economías de la Europa Oriental y coordinarlas con la Unión Soviética y así entonces establecer mecanismos de cooperación mutua entre la Unión Soviética y sus aliados. Se dan cuenta que hacen exactamente lo mismo, pero desde distintas perspectivas. Cada uno se para desde el capitalismo, el otro desde el comunismo, pero hacen más o menos lo mismo, ¿ya? Entonces ellos buscan con este plan, con la idea de la Comecon, buscan frenar el avance que podía existir hacia las simpatías por la economía estadounidense y al plan Marshall. Entonces cada uno de estos países busca acallar a los otros, a los disidentes que pueden acabar con su ideología que se muestran en contra y por eso prestan ayuda económica. ¿Ya? Ya chiquillos, vamos a quedar aquí. Después viene lo que es la creación de la OTAN, que me están preguntando. Pero quedamos en esto, lo terminamos la próxima clase. Espero que tengamos menos fallas técnicas, porque siempre nos atrasan un poco. Y eso, po. Ya, cualquier duda les reitero por el canal oficial, que es el canal de Facebook. Y eso principalmente. Ya, chiquillos, entonces nos estamos viendo el próximo lunes. Cuídense.